Veamos ahora presente continuo. En este tiempo gramatical utilizamos la primera columna del verbo que vamos a conjugar, speak, y lo que queremos decir en español terminaría en ando o endo, por ejemplo, trotando, corriendo, sumando, dividiendo, y este significado en español en inglés se forma agregando ing al final del verbo que queremos conjugar. Antes de este verbo que estamos conjugando tendremos el verbo auxiliar estar, que en inglés es representado por el verbo be. Dependiendo del pronombre que usemos, tenemos tres diferentes formas del verbo estar en inglés para presente. Recuerda que estamos en presente continuo. I utiliza am, yo estoy. She, he o it utilizan is. Por ejemplo, she is, ella está. They, we y you utilizan are. Por ejemplo, they are, ellas están. Entonces, para decir yo estoy hablando, decimos I am speaking. Recuerda que le agregamos ing al verbo porque ing significa ando. Estamos diciendo hablando. Para la negación solamente colocamos not después del verbo estar, es decir, después de am. Si queremos decirlo en forma corta, unimos el pronombre que en este caso es I con su respectiva palabra estar, am. I'm not speaking, yo no estoy hablando. Para las preguntas colocamos el verbo estar primero. Am I speaking? ¿Estoy hablando? Para la pregunta negativa en la forma larga ponemos not después del pronombre. Y en la forma corta, curiosamente y únicamente cuando se trata del pronombre yo, I, la forma am del verbo estar será reemplazada por are. Aren't I speaking? ¿Yo no estoy hablando? Ahora bien, cuando queremos agregarle a los verbos las letras ing tendremos que tener en cuenta algunas características de los verbos. Si el verbo termina en una sola e como el verbo dance, entonces quitamos la e y luego sí escribimos ing, pero solo si el verbo termina en una sola e, ya que si el verbo termina con dos e, entonces dejamos las dos e y solamente agregamos ing. Si el verbo termina en ie como lie, entonces quitamos las vocales ie y luego agregamos y más ing. Si el verbo termina en c como mimic, entonces agregamos una k más ing. Para todos los verbos que terminan en la consonante y como el verbo enjoy o w como el verbo blow o x como el verbo fix, solo será necesario agregar ing en cualquier caso que los verbos terminen con estas letras. Recuerda específicamente cuando el verbo termina en y, w o x. Solo agregamos ing y nos relajamos. Pero para otros casos, si el verbo es de una sola sílaba y termina en una sola vocal y una sola consonante, como el verbo swim, que termina en una sola vocal y una sola consonante, entonces lo correcto sería duplicar la última consonante y luego sí agregar ing. En este caso, la última consonante es la letra m, así que el verbo queda con dos m. Entonces, por ejemplo, los verbos wait y help, aunque son de una sola sílaba, no tendrán su última consonante repetida. Wait no termina con una sola vocal y una sola consonante. Wait termina con dos vocales y una consonante. Y help tampoco termina con una sola vocal y una sola consonante. Help termina con una sola vocal, pero con dos consonantes. Recuerda, solo duplicamos las consonantes a los verbos de una sola sílaba cuando terminan con una sola vocal y una sola consonante, como el verbo swim. Y recuerda, solo si este verbo no termina en y, w o x, porque estas consonantes y, w y x nunca las duplicaremos. Para continuar, si el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba tiene el acento, es decir, si la última sílaba es la que suena más fuerte, entonces duplicamos la última consonante. Por ejemplo, begin tiene el acento en la segunda sílaba, así beginning queda escrito con dos n. Pero si no es la última sílaba la que lleva el acento, entonces no duplicaremos la última consonante. Por ejemplo, el verbo visit tiene el acento en la primera sílaba, visit, y visiting quedará escrito con una sola t. Otro ejemplo es el verbo remember, que tiene tres sílabas y su acento no lo tiene en la tercera sílaba, sino en la segunda sílaba, no en la última, remember. Así remembering queda escrito con una sola R sin duplicarla. Recuerda, en los verbos con dos o más sílabas solo duplicamos la consonante del final cuando el verbo tiene el acento en la última sílaba, como el verbo begin. Todo esto aplica para el inglés americano y para el inglés británico, pero específicamente para el inglés británico tenemos una aclaración más. Si el verbo termina con una sola vocal y luego L, sin importar dónde tenga el acento, el verbo quedará con doble L y luego ing. Cancel tiene el acento en la primera sílaba, por esta razón para el inglés americano no debería duplicar la letra L, pero para el inglés británico sí debemos hacerlo sin importar dónde tenga el acento.
Ahora veamos pasado continuo. Para este tiempo gramatical usaremos la primera columna del verbo que vamos a conjugar y le agregamos ing para que su significado sea el mismo que en el español sería ando o endo al final de cualquier verbo, como por ejemplo mirando, teniendo, cortando o tejiendo. Así para significar hablando decimos speaking. Y recuerda que el auxiliar de los tiempos continuos es el verbo estar, que en inglés es el verbo be. Y como estamos en pasado continuo, entonces tendremos en cuenta la segunda columna de este verbo auxiliar porque la segunda columna es la del pasado. Por lo tanto, cuando vayamos a formar este tiempo gramatical usaremos was o were, dependiendo del pronombre que utilicemos. Para I será was, I was, yo estaba. Para she, he o it también será was. Por ejemplo, he was, él estaba. Y para el resto de los pronombres, they, we, you, lo correcto será usar were. Por ejemplo, they were, ellos estaban. Así que si queremos decir yo estaba hablando, diremos I was speaking. Para negar agregamos el not después del verbo estar, para este caso será después de was. I was not speaking. Yo no estaba hablando. También podemos decirlo en forma corta uniendo el verbo estar y el not. Para las preguntas recuerda tener el auxiliar antes del pronombre. Y aquí también ten en cuenta cómo está escrito el verbo y su pronunciación para agregar correctamente la terminación del verbo que estás conjugando.